Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, Tenochtitlan, en la calle de Correo Mayor 5, en los estudios de Estación Voces del Centro, en los terrenos del Señor del Comercio, Yacatecutli. Bienvenidos a nuestra primera edición de Visionarios de Anáhuac, un programa desarrollado para darles a ustedes las visiones del México que estamos viviendo, del México profundo que estamos viviendo, disfrutando y descubriendo a partir de los 700 años, un día de la fundación de esta portentosa capital. Bienvenido Franco Armenta, un maestro entrañable, amigo de muchas luchas pasadas, muchas batallas por seguir enfrentando y muchas batallas por seguir. Gracias, hermano, por acompañarnos en este primer programa en el que no podíamos dejar de invitar a alguien que tiene una historia, rostro y corazón en nuestras vidas. Gracias, maestro. Vamos a pasar de inmediato para después irnos a la entrevista con nuestro amigo, maestro y guía Franco Armenta, con un video que grabamos ayer en la gran plaza de México, Tenochtitlan, para dar una idea general de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Corre video. A 700 años de la fundación de México Tenochtitlan, por primera vez en nuestra historia, en la historia de esta ciudad y en la gran plaza sagrada de México Tenochtitlan, tenemos la oportunidad de reencontrarnos con nuestra propia historia. Y no está mal empezar con el reconocimiento del símbolo solar por excelencia de los mexicas, de los mexicanos, de los que le dieron nombre a este territorio y a esta nación, México. México, el lugar de los mexicanos. Y es maravilloso que hoy en la gran plaza principal de México Tenochtitlan tengamos la oportunidad de exhibir y de tener frente a nosotros una pieza importantísima con la iconografía original de México Tenochtitlan. Y aquí vienen siempre los oficiales muy atentos a estorbar el trabajo de comunicación. Entonces estamos aquí divulgando. Sí, siempre para eso sirven. Como no tienen conciencia de la historia, nada más se la pasan molestando a todo aquel que tenemos por meta divulgar. Y aquí está la Coyolxauhqui y está Yacatecutli y están puestos Coatlicue. Están dispuestos de una manera desordenada. ¿Desordenada por qué? Porque todas las esculturas monumentales de la civilización y de la cultura mexica tenían una razón de ser. En este caso tenían que estar orientados dependiendo la energía que representaban. No voy a decir ninguna barbaridad, pero habría que saber si Coatlicue o Yacatecutli, nuestros representantes de Mictlán y de quién más. ¿De quién más eres, carnal? Mictlán Tecutli. También Mictlán Tecutli rojo. Oye, ¿sabes tú cuál debería de ser la posición arqueoastronómica en este lugar de Coatlicue, Coyolxauhqui? La Coyolxauhqui. ¿Perdón?
Esa es la Coyosautli. Por eso, ¿y tú crees que están orientados conforme debiera? ¿O nada más llegaron y los dispusieron así? Ah, yo creo que nada más llegaron y las pusieron, ¿Verdad? ¿no? Sí. Ni hablar. Gracias, hermano. Sí, sí. Ánimo, ánimo. Sí. Bueno, aquí nuestros disfrazados se atuendan y no tienen conocimiento del México profundo. Por eso es importante, por eso es importantísimo que nos confrontemos, aunque sea por primera vez en 700 años, con los símbolos, íconos y valores que le han dado a esta cultura, la mexica. Fama y gloria a la gran Tenochtitlan. Aquí tenemos a la Coyolxauhqui, que es una reproducción del original que está en exhibición en el Templo Mayor. Y la Piedra del Sol, que también tengo la impresión que no está dispuesta y orientada como debiera. Más bien está desorientada, porque la Piedra del Sol debería de estar orientada hacia el oriente, y aquí está hacia el poniente. Primera vez que tenemos la oportunidad de presenciar estas magníficas esculturas. En la gran plaza de México, Tenochtitlan. Monumental, aunque está manufacturado con fibra de vidrio. Ojalá y estas esculturas muevan las fibras más sensibles de nuestra nación, para que los mexicanos de hoy acudan a los libros y a la historia verdadera escrita por los mexicanos, para entender y defender con orgullo el origen de nuestra nación. Desde la plaza principal de México, Tenochtitlan, Óscar Ramos. Esto es lo que estamos viviendo en la celebración de los 700 años de la fundación de esta grande ciudad, que de hecho es grande, es una megalópolis, no porque se haya empezado, sino porque, siendo esta una isla, llegó a ser poblada por un grupo importante de herederos de muchos conocimientos arqueoastronómicos, y lograron que esta gran ciudad se convirtiera en lo que hoy es. Entonces los invito a que vengan a la Plaza de México Tenochtitlan a disfrutar del ambiente de libertad y de amor a este suelo maravilloso, a esta tierra sagrada que nos bendice con su frescura, con sus lluvias, con su gente. Ese calor humano que se siente en ese gran espacio es digno de disfrutarlo. Quiero recordarles que aquí en Voces del Centro es un proyecto que tiene un origen espiritual, como la misma ciudad, que quiere irradiar, que desea irradiar para todos ustedes, en particular a todos aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan y van a venir a visitarnos aquí al centro histórico de la Ciudad de México, y que están por llegar
nuestros parientes, amigos y hermanos de Chicago, no voy a dar nombres porque voy a descartar, de Chicago, de Las Vegas, de Nuevo México, a María Daly, por supuesto, de Washington, D.C. Bueno, inclusive hay muchos amigos que ya se autodeportaron, que los vamos a invitar a que vengan a hablar de sus experiencias y de sus planes de seguir adelante en esta ciudad de prosperidades. Así que vamos a entrar de lleno. Les recuerdo que esto es Voces del Centro, que transmitimos desde la calle de Cordero Mayor, calle histórica, centro histórico, en el que ponemos a su disposición nuestras redes sociales para que se comuniquen, nos retroalimenten, nos hagan sugerencias y sobre todo decidan visitarnos porque queremos conocerlos de viva voz. Vamos a entrar de lleno con nuestro invitado de lujo, con Mexico Franco Armenta. Tenemos unas imágenes que nos van a permitir demostrar qué es el caminar, qué es el andar de un hombre que se sabe atenduar como guerrero águila. ¿Qué nos puedes decir de la vivencia que tuvimos ayer, mi querido Mexico? Bueno, primeramente, Manse Quality Otlak, Shimo Panoltican, muy buenas tardes. Hueyshaneque, Mexica Tenochca, Hueyshaneque, Anahuaca, gran familia mexicana, gran familia de Anáhuac. El día de ayer, paseando por la Hueyi Ituali, la gran plaza, tuvimos un encuentro, para mí, no casual, sino causal. Y estábamos admirando las figuras que están colocadas en la Gran Plaza, obra del gobierno capitalino y del gobierno federal. Pero vale la pena hacer el comentario crítico, y cuando yo critico es porque voy a construir algo mejor que lo que critico. Porque si critico y nada más destruyo y no construyo, de nada sirve mi crítica. Entonces digamos que esta es una crítica propositiva y objetiva. Hermosísimos estos monumentos. Ver engalanada nuestra gran plaza con estos símbolos que nos recuerdan en la memoria histórica quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser. Pero así como los chinos utilizan el Feng Shui para la colocación simétrica de sus componentes, yo vi una asimetría total de colocación de estos hermosos monumentos. Y pues esta asimetría, aunque ya está colocado todo en donde debe de estar, pues bien vale la pena que la gente sepa que no era la colocación correcta. No juzgo ni critico al buen gobierno por el propósito y la buena intención, pero sí señalo a los asesores, historiadores, que cobran muchísimo dinero por estar asesorando para que estos monumentales símbolos y toda la fiesta que se está preparando para el festejo del 700 aniversario de la fundación de México Tenochtitlan, pues sean más objetivos y certeros en las precisiones. Porque si mal no recuerdo, nuestros ancestros, mexicas, toltecas y de todas las culturas que florecieron en la hoy República de Mexicana y en el Anáhuac, siempre tuvieron el cuidado de colocar sus monumentos en los lugares justos y perfectos, para que la energía que genera la sinergia social
dé rumbo y dirección a toda esa voluntad del pueblo, que si la traducimos etimológicamente, pues es la democracia. Y si hablamos de democracia, pues entonces tenemos que atender a la voluntad del pueblo. Pero es muy importante que el pueblo esté debidamente instruido, debidamente ilustrado, porque un pueblo culto va a cumplir el destino que le corresponde, y el destino que le corresponde a México Tenochtitlan y a lo que hoy es nuestra República Mexicana es ser una potencia mundial. Y lo somos, pero necesitamos una buena guía, un buen gobierno, consejeros sabios, la Matinimej, aquellos que sabían algo. Y no podemos dejar de lado la contrariedad, que en este caso nos hostiga la acústica, si sabemos poner atención en lo que escuchamos. Y me puse a escuchar con mucho respeto y con mucho cuidado toda la narración que se hace sobre toda la proyección en la Gran Plaza. Qué bonito y qué excelsa es la tecnología cuando se sabe inducir de manera correcta. Pero sí, estando con algunos maestros de Mastianis, comentamos que no se debe de seguir fomentando la imprecisión de la información, porque entonces seguimos en la confusión. No los que de alguna manera conllevamos flores de conocimiento profundo, de nuestro México profundo, pero sí mucha gente que ignora y escucha, se queda con esa idea. Y entonces sí hubo algunas imprecisiones que son fundamentales, básicas, en el conocimiento de un pueblo que debe ser culto para que su voluntad, su democracia, tenga rumbo y dirección, porque de otra manera, ¿para qué queremos toda una fuerza social que no tiene cultura, que no tiene ilustración, que va sin rumbo y sin dirección? Y quiero ser muy enfático y muy preciso, porque los fundamentos de nuestra cultura mexica tolteca nos indican que en principio el Atlachinoli, que es el origen, nuestro génesis náhuatl, nuestro Teoamostli, mal llamado Códice Borgia, y que le pusieron el apellido de uno de los papas más corruptos de la época, que era el que gobernaba el Vaticano cuando fue la invasión española a estas tierras, el Papa Borgia. Y así como ese Teoamostli, que es la Sagrada Escritura mexica, igual el códice que nos narra la fundación de México Tenochtitlan, que le pusieron Códice Mendocino, porque el primer virrey de la Nueva España fue Antonio de Mendoza, y nos saquearon también, y nos impusieron dogmatismos en los nombres, tergiversando la originalidad de estos sagrados fundamentos. Y la Guerra Florida, la Yaxóchitl, es la confrontación del conocimiento y es la práctica conceptual de Huitzilopochtli, el señor de la guerra, el colibrí precioso, el Xupiltontli, el que renace, el que se manifiesta
a través de su voluntad en cada uno de nosotros, porque los que somos herederos de este conocimiento ancestral, sabemos perfectamente que para nuestros abuelos, abuelas, lo más importante era el respeto y el conocimiento más escrupuloso de la naturaleza, en conversión e interacción con el cosmos, a lo que llamamos el Tloquecnahuaque, lo que acerca y junta. Y que vean mi mano, el macuilxóchitl, 5 flor, diferentes los tamaños de los dedos, diferentes de función, pero la unión hace la fuerza. Esto es un macuilxóchitl. Y estas 5 flores representan los 5 sentidos principales, que son, pues, el gusto, que son el oído, la vista, ¿sí? Y estas 5 fuerzas, estas 5 potencias, ¿sí?, deben de estar en un orden armónico para que pueda esta voluntad social ejercer el dominio público con los complementarios. ¿Y quiénes son los complementarios? Los disidentes, los que se oponen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es única para nuestros ancestros, para los cultos, para los intelectuales, para los científicos, para los guías espirituales, los teopixque, los iguacóatl, los sacerdotes, los mujer serpiente, los líderes que conducían al pueblo de una manera ordenada, pero también estricta. Y Huitzilopochtli, que es la voluntad, pues rige en la conciencia de cada uno de nosotros, según nuestra capacidad de voluntad. Y debemos hacer la guerra, pero la guerra interna, la guerra adentro. Al que tenemos que vencer es al más letal de todos los enemigos, que es la ignorancia. Aquella que nos desvía, que nos saca del rumbo y que nos conlleva como reses al matadero. Entonces, en esta oportunidad de festejar 700 aniversario de la fundación de México Tenochtitlan, quiero aclarar un punto. Esto no tiene ningún efecto científico, más que el hecho astronómico. Pero 700 años, pues son 700 años. Y también debemos no perder de vista que el fenómeno científico y el acto espiritual que sí debemos no perder de vista es para el año 2027, que es el encendido del fuego nuevo. Por fortuna, en la organización de todos los Calpultin que están participando, se va a encender un fuego, pero no un fuego para velación, un fuego para honrar al astro sol, al Hueytotatzin Tonatiuh, y a esa águila que desciende como una plomada justa y perfecta a las 12:43 exactamente en la Huey Itoali, en la gran plaza, simbolizando que cuando la sombra desaparece es porque el águila está devorando su propia sombra. Y como todos los que estemos conscientes para recibir esta luz, esta energía, pues sabemos que estamos devorando nuestra propia sombra, la personal, nuestra oscuridad, nuestra ignorancia, nuestros vicios profanos, para convertirnos en un momento de luz
que ilumine la conciencia del pueblo en general. Tenemos respuesta ahora en día de la naturaleza, pero la naturaleza es tan sensible como sensibles son los corazones de cada uno de nosotros. Entonces, esta naturaleza debe de ser dirigida por nuestras voluntades con una precisión intachable, con la impecabilidad de nuestros actos. Hoy en día le llamamos ética, y también en la antigüedad le decían ética profesional. Y solamente ampliando el acervo de la universalidad del conocimiento, podría yo citar a aquel sabio griego, filósofo, llamado Sócrates, a uno de sus alumnos, Aristóteles, que decían que en cualquier estado o república, la punta de lanza siempre debe de ser la ética. Y la ética, como doctrina, debe de compartirse a toda la sociedad, a todo el pueblo. Pero la aplicación de la ética es personal, libre albedrío. Entonces, esto es de conciencia, y nuestra conciencia más antigua es Tezcatlipoca, nuestro propio espejo, nuestro otro yo. Nuestros ancestros lo llamaron también el Necoc-Yaotl, el enemigo de ti mismo. Combátete a ti mismo y sal victorioso con la luz del sol, con la luz interna de tu sol interior, con aquel Huitzilopochtli, con aquella voluntad, con aquel Moyocoyani, reinventándote mentalmente y creando una obra social, cultural, política, económica, que reditúe y que florezca en la luz de cada uno de los mexicanos. Y cuando concibamos esto, que es el tiempo en el aquí y en el ahora, entonces, por secuencia cósmica y natural, este florecimiento de esta gran cultura, mi querido Oscar, querido público, va para toda la humanidad. Y en este momento de crisis en la geopolítica internacional, debemos de ser muy agudos para no desviar el rumbo a pesar de los errores de los complementarios. Y entendemos que los complementarios son necesarios, pero ellos no mandan. Manda mi voluntad, manda nuestra voluntad certera, nuestra voluntad perfectamente dirigida, nuestra voluntad perfectamente fundamentada en la verdad, nuestra verdad, quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes queremos ser y qué estamos haciendo aquí. Principio filosófico. La madre de todas las ciencias es la filosofía, y ella es la que deviene de las ideas co-creadoras, como lo hicieron nuestros abuelos, del micro al macro, y como es adentro, es afuera, y como es arriba, es abajo, y así, en ese orden cósmico y en ese orden de naturaleza, es el Tloquenahuaque, lo que acerca y junta, a través de la racionalidad humana. Y nosotros tenemos esa capacidad. Solo necesitamos ser personas que sepan escuchar, porque los labios de la sabiduría permanecerán cerrados, mas no para aquellos que sepan escuchar. Y queremos que todos escuchen, que analicen, y además
que duden de todo, porque la duda es la pauta para ponernos a estudiar e investigar y saciar todas nuestras dudas. Es cuanto, mi querido Oscar. Muy interesante nuestro curso intensivo de filosofía y cultura náhuatl. Para aquellos que creían que los náhuatl, los de la gente de la náhuatl no tenía filosofía, bueno, aquí nuestro querido amigo y maestro Mexico Franco Armenta nos acaba de dar una reseña breve, pero muy sustanciosa de lo que es la filosofía y cultura de la náhuatl. Ayer, para un poquito de aterrizar de lo que estamos hablando, ayer recorriendo la gran plaza principal, yo vi con cierto gusto, porque siempre da gusto encontrarse con obras monumentales como la Coyolxauhqui, como la Coatlicue, como la Gran Piedra del Sol, de por sí con dimensiones naturales colosales, pero como hicieron las reproducciones en fibra de vidrio, pues se dieron el gusto de hacerlas inmensas. Y yo me desconcerté un poco porque sin saber de mucho sentí que estaban mal orientadas. Es decir, como que no checaba que donde las dispusieron estaban puestas a capricho o al gusto de quienes decidieron. ¿Cuál fue la palabra que tú empleaste? Los complementarios. Los complementarios. Las personas que trabajan en el gobierno de la Ciudad de México son complementarios de quienes por muchos años, por más de 100 años, han hecho de la plaza, o más, de la gran plaza de México Tenochtitlan, su lugar preferido para desarrollar actividades orientadas a sostener la importancia de la epopeya del pueblo mexica. Entonces, por ahí hay una versión muy interesante en un documental de Enrique Escalona que se llama Tlacuilo, donde establece con plena claridad que la civilización, la cultura mexica es una cultura que estuvo siempre orientada, porque lo que no está orientado está norteado. Es como una paradoja, ¿no? Es como una contradicción, tiene una lógica. Entonces yo ayer vi las esculturas hermosísimas, de un grande significado, las vi norteadas, no obstante que estaban en la parte surponiente y en el poniente de la gran plaza. Entonces tuve la suerte de encontrarme con Mexico y otros compañeros, amigos, Tlamatimimen, y les dijo, y yo tengo la impresión de que esto está desorientado, ¿no? Está mal orientado, no están colocadas las piezas conforme a una cosmogonía arqueoastronómica, en un lenguaje de ética, en un lenguaje de claridad, de que cumple su función, no es un capricho, no es caprichoso. Y me contesta con una franqueza maravillosa el maestro Franco Armenta, me dice, es que se me olvida el nombre. Los complementarios. Los complementarios, pues los pusieron donde se les ocurrió. Donde se les ocurrió. ¿Me hablan por teléfono? No, si nada más me dices cuánto tiempo tenemos y ya. Entonces, de eso se trata. Y luego la otra parte, de que la acústica. Nosotros somos herederos de una sociedad impecable, de una sociedad mexica que viene de el comportamiento armonioso, ordenado. Y luego viene uno a estos eventos que organizan los complementarios
y es un caos, es patético la manera en la que maltratan a las audiencias que tienen en la Gran Plaza, porque no es humano, no es posible, no es sano que hagan de un evento de esta naturaleza un carnaval. Esto no es un carnaval, esta es una grande celebración, única, y es una anomalía porque es la primera vez en 700 años que México Tenochtitlan es reactivado desde el eje de su propio corazón. Por eso es muy importante tener una filosofía de vida. Entonces, vamos a tratar de que los complementarios comprendan que no van a poder seguir tomando decisiones y apropiándose culturalmente de algo que le pertenece al pueblo de México. Aquí nos escribieron un mensaje. El número 700, en la numerología los mexicas tienen una gran precisión. El número 700 tiene un significado en la cultura que tú sepas. ¿O tenemos que invitar a alguien que...? No, sí tiene, por supuesto que tiene una simbología, porque no debemos de perder de vista a los Nepohualtzin, Carlos Carrillo, que son saberlo. los contadores del tiempo, Uh-huh. y que cada cifra cíclicamente va teniendo un cambio, una transformación, un proceso. Y si bien existe ese acierto Uh-huh. que condujo a la cuarta transformación, Sí. aunque muchos ignorantes lo repudien, es real. Y ese cambio, esa transformación social es generacional. Claro. Y nada la para. Y el movimiento social, cultural, ya comenzó. Claro. Y ya está activo, ya se encendió la mecha. Se detonó. Se detonó. Uh-huh. Y esto no es solamente en la Ciudad de México, Tenochtitlan, es a nivel Ixaxilan, Semanáhuac. Uh-huh. O sea, estoy utilizando las palabras originales para referirme al continente. Todos los pueblos originarios estamos conectados entre sí, con sus diversos usos, formas, costumbres, cada quien, cada cual, con ese gran respeto a todas las formas. Pero México Tenochtitlan, no olvidemos que geográficamente es el centro de todo el continente. Es el ombligo. Es el ombligo. Uh-huh. Y la precisión natural es un volcancito en las faldas del Axusco llamado Xicle. Bien. Ese es el ombligo de todo el continente. Bien. Y entonces esto como Estado social, como Estado república, nos convierte en el centro territorial. Y por cultura somos centro izquierda. Y eso lo demuestra nuestra Carta Magna, la más perfecta de 1917, porque fue la más perfecta en ese momento histórico, porque exaltó las garantías sociales, que es el artículo 3 de la educación, el 27 constitucional, los tribunales agrarios, el derecho de la tierra, y el 123 constitucional, el derecho de los trabajadores, que vale la pena decirlo, fue la inspiración para la culminación de la Revolución Rusa. Y esto es, estúdienlo, si no me creen, perfecto, pero estudien y verán cómo Ilich Vladimir Lenin invitó a un mexicano, Felipe Carrillo Puerto, a ser asesor del movimiento de la Revolución Rusa. Y de una manera muy ética, Felipe Carrillo Puerto contestó que los asuntos políticos de Rusia no son los de México. Así es. Y que él, como un liberal nacionalista y revolucionario,
que fue coronel de caballería en el ejército de Emiliano Zapata, ahora estaba ya creando el primer partido político del sureste, y con esta fuerza y con su impecabilidad y su ética llegó a ser gobernador del estado de Yucatán, construyendo las primeras rutas de caminos del sureste maya. Después fue asesinado, obviamente, por sus detractores, por sus enemigos políticos, pero son datos muy importantes que debemos valorar para que sepamos exactamente cómo se conduce un buen gobierno, con la impecabilidad, con la ética profesional, con la transparencia, pero obviamente con la sabiduría, con el conocimiento tan grande que nos legaron nuestros ancestros. Y no quiero dejar de decir que cuando en los 70s, en 1973, el presidente de la República Mexicana entonces, Luis Echeverría, viajó a la China de Mao Zedong, y su homólogo Mao Zedong lo llevó a hacer una visita para que viera la organización social, cultural, agraria, política del pueblo chino, Luis Echeverría quedó maravillado y le preguntó a Mao Zedong que de dónde tomó esos fundamentos y esa doctrina. De la Comuna China. Y entonces contestó Mao Zedong: estos fundamentos doctrinarios son de ustedes los mexicanos, que nos los trajo acá el doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide con la Organización Social Política de los Pueblos de Anáhuac. Y van gobiernos, vienen gobiernos y andan buscando modelos en el extranjero cuando el tesoro del conocimiento está aquí. Y esto lo asumió Mao Zedong en aquel momento histórico cuando él había mandado eliminar con el Ejército Rojo a todas las provincias que se habían sublevado a la transformación y el cambio. Y el doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide se encontraba allá en China y dijo: no, hay una solución. Y entonces lo comentó con Wei Shenlai, que era el brazo derecho de Mao Zedong. Mao Zedong lo llevó con... se juntaron, los juntó, y ahí le explicó Romero Vargas lo que se tenía que hacer. Y su visita de 15 días como invitado se convirtió en 8 meses. Y Romero Vargas Iturbide, fundador con otros grandes maestros, Polo Rojas, Iscalotzin Nieva López, Tenahuatzin Valladares, Miguel Ángel Mendoza Cuauhcoatl, Estrella Newman, todos esos grandes maestros que pertenecieron y fueron fundadores del Centro de la Cultura Preamericana, Semanáhuac Tlamachtiloyan. Tendré que cortar, que sirva esto de reflexión, para que no nos corten no se nos caiga el satélite. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por tus reflexiones. Esto es tarea de todos los días. No tenemos más que la consigna de seguir estudiando quiénes somos, porque somos más de lo que imaginamos. Muchas gracias. Desde la estación Voces del Centro en la Ciudad de México, se despide de ustedes no por siempre, sino hasta luego. Oscar Ramos, muchas gracias al equipo técnico, muchas gracias Diana por la generosidad, y me siento muy honrado de pertenecer a este proyecto que va a detonar como los 600 años de México Tenochtitlan. Muchas gracias, hasta pronto, hermano. Quinoxepa, Cualiocli, que tengan buen camino
Y Cualitlanesha intonatium mesli, que su luna, su sol sean brillantes en todos sus amaneceres, y que todas las flores del conocimiento lleguen a sus oídos, y que de nuestras palabras, de nuestra boca, de adentro hacia afuera, solo haya flores que compartir. Ometeo. Hasta la próxima. Gracias.